Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 129 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo a las 11:23 de la noche en Berlín. Noche muy fría por aquí. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Por ustedes realizamos todo este esfuerzo. En esta transmisión, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras, vamos a establecer el foco del análisis en los posibles escenarios para Ucrania de cara al futuro, aunque debo realizar una aclaración. En las últimas horas aparecieron novedades muy importantes en el campo de batalla. Ayer, de hecho, queríamos presentar los últimos acontecimientos y no pudimos por una cuestión de tiempo. Así que hoy vamos a comenzar con un análisis de los hechos registrados en las últimas 48 horas en el campo de batalla. Después vamos a realizar un análisis táctico y operacional de los próximos pasos de Rusia, como así también de algunas de las razones de este avance. Y recién después vamos a presentar efectivamente el tema de hoy, los escenarios a futuro para Ucrania, con lo cual puede que el tiempo no nos acompañe y que solo podamos presentar la primera parte, en cuyo caso, prometido, mañana presentaremos lo que no podamos presentar el día de hoy. Así que sin más y con el perdón de ustedes por el caramelo debido a mi garganta ronca, vamos a comenzar con el análisis de las novedades en el campo de batalla. Algunas ya reseñadas en los días anteriores, pero aparecieron más novedades bastante importantes, especialmente en el noroeste de Avdiivka, principalmente en la saliente ligada, Marinita más arriba, en la saliente ligada a Ojeretino, u Ojeretine, según la transliteración del ruso. Hace algunos días habíamos presentado, si no recuerdo mal, el sábado incluso, ya habíamos presentado el primer avance de Rusia hacia esta localidad de aquí, conocida como Ojeretine. Lo habíamos presentado como el primer día de la batalla por esta localidad, cuando Rusia apenas había conquistado unas casitas en el ingreso a esta localidad. Aquí apenas algunas de esas casitas. ¿Qué análisis realizamos en ese momento? ¿Qué vaticinamos respecto a los próximos días de combate? Bueno, básicamente presentábamos como poco plausible un avance mayor en los días inmediatos sobre la localidad debido a la larga distancia logística entre el principal punto de apoyo de las tropas rusas, el norte de Avdiivka y en particular la famosa planta de coque, y los combates por Ojeretino. Por ende, ¿cuál nuestra predicción en aquel momento? Bueno, Rusia va a comenzar ahora, en lugar de acometer una avanzada directa, comenzará con combates ligados al ensanchamiento de esta saliente, de esta cuña, y cuando haya generado un ensanchamiento de esta avanzada y de alguna manera un aplanamiento del frente, entonces sí comenzará a realizar el ataque final por Ojeretino. Sin embargo, a propósito de la canción La vida te da sorpresas, sin embargo, Rusia pudo ayer realizar ataques directos tanto sobre Ojeretino como también sobre Bakhmutivka
e incluso sobre Sloviove, esta pequeña localidad ubicada aquí. ¿Por qué? ¿A qué respondió este? No cometimos un error en el diagnóstico inicial, sino que aparecieron novedades entre el día de antes de ayer, en realidad, perdón, del sábado pasado, cuando realizábamos este análisis, y el día de ayer, cuando Rusia conquistó prácticamente, o no, en este momento toda la localidad o la ciudad de Ojeretine. Los vamos a presentar ahora con un análisis bastante en particular de las causas ligadas al retroceso de las fuerzas ucranianas, debido a una situación de insubordinación frente al avance irrefrenable de Rusia. Antes, naturalmente, queremos presentar, bueno, los videos de rigor, básicamente, los videos documentando el avance y la toma de Ojeretino por los rusos. Aquí uno de los videos demostrativos de esto, y aquí otro. En este video presenciamos el avance de blindados, o en realidad el trayecto realizado por un vehículo blindado a lo largo de esta localidad, al este o a la izquierda de las vías férreas, las vías del tren, sin la más mínima resistencia. A partir de esto, los mapeadores, incluso los mapeadores pro-ucranianos, establecieron esta ciudad como tomada por los rusos. Ahí lo presentamos una vez más. Esta ciudad presenta una importancia relativamente alta debido a la altura. Aquí, bien clarita la imagen, un mapa topográfico con las alturas, y efectivamente esta ciudad aparece en una zona alta y por ende con acceso hacia todos los otros puntos cardinales. Bueno, ¿por qué esto? En 5 minutos vamos a presentar el resto de los avances rusos y un análisis a futuro, ¿sí? Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué los rusos, quienes supuestamente debían comenzar ese proceso de ensanchamiento antes de acometer una avanzada final en la punta de esta saliente, muy lejos de los puntos nodales de suministro? Bueno, ¿por qué pudieron esto? Bueno, básicamente por la desaparición, entre comillas, la desaparición de una brigada ucraniana. Y esto no lo estoy presentando yo a partir de mi imaginación, sino que los propios medios occidentales, y en particular uno de los analistas militares más populares, no necesariamente uno de los mejores, más bien un propagandista, pero sí alguien muy prolífico y con información privilegiada respecto a los servicios de inteligencia ucranianos, alguien como David Axe, a quien ya presentamos en varias oportunidades acá, o cuyos artículos presentamos en varias oportunidades. Aquí, básicamente, realizó una descripción de lo sucedido. Una brigada ucraniana desapareció y una brigada rusa casi se abrió paso, como la batalla por Ojeretine trastocó la guerra en Ucrania este fin de semana. ¿Qué pasó con la brigada mecanizada número 115 del ejército ucraniano? Aquí David Axe, y aquí la explicación la vamos a presentar por encima con los principales puntos únicamente. La 47ª Brigada Mecanizada es una de las mejores brigadas del ejército ucraniano, equipada con vehículos blindados de fabricación estadounidense y entrenada según los estándares de la OTAN. Lucha como lo hacen las mejores brigadas de la OTAN, rápida, violentamente y a menudo de noche. Pero esta destreza es una bendición y una maldición para los 2.000 soldados de la brigada. El comando ucraniano quiere que la 47ª Brigada mecanizada esté donde quiera que se produzcan los combates más intensos. Así pues, la brigada ayudó a liderar la contraofensiva del sur de Ucrania en junio
Y cuando los regimientos rusos atacaron la guarnición ucraniana en la ciudad oriental de Avdiivka en octubre, la 47ª Brigada Mecanizada se redesplegó del sur a este y reforzó la ciudad, retrasando, aunque no impidiendo, la eventual retirada de la guarnición. Bueno, todos estos los presenta esta brigada como una brigada de élite, pero en todos los hechos referidos acá, tanto lo de Avdiivka como la ofensiva ucraniana, en todos, bueno, protagonizó una derrota, participó en una rendición, en un retroceso frente a los rusos. La 47ª Brigada lleva casi un año luchando sin descanso, sus soldados están cansados, sus batallones están quedando sin sus mejores vehículos de combate Bradley y sus tanques Abrams. La brigada necesita un descanso y casi lo consiguió esta semana. Atención, ahora va a comenzar el relato de lo sucedido estos últimos días y las consecuencias de esto. Pero esa ruptura planificada fue una invitación para los ejércitos de campaña rusos alrededor de las ruinas de Avdiivka, una oportunidad para infligir a los ucranianos el tipo de derrota importante que los ucranianos infligieron a los rusos más al norte alrededor de la ciudad de Kharkov a finales de 2022. Bueno, esto es propaganda, sin mucho fundamento. Mientras la 47ª Brigada se retiraba de la línea del frente al este de la aldea de Ojeretine este fin de semana, nosotros presentamos nuestro último análisis militar el sábado con la predicción de un avance hacia los costados, antes del avance hacia adelante, recuérdenlo. Mientras se retiraba de la línea del frente al este de la aldea de Ojeretin este fin de semana, los rusos atacaron y casi rompieron las líneas ucranianas hacia la franja de terreno indefenso de 20 millas de ancho que separa la ciudad libre de Pokrovsk de la línea del frente. Lo de casi rompieron en realidad representa una metáfora. Generaron una ruptura en las líneas y ahora vamos a presentar el resto de esto en detalle. Se suponía que la Brigada Mecanizada 115 del ejército ucraniano ocuparía el lugar de la 47ª a lo largo de la línea del frente, pero algo salió mal. Según Melnik, el famoso comandante de la compañía de la 47ª, que perdió una pierna durante la contraofensiva de verano, algunas unidades simplemente se fueron a la mierda. Textual nada más y nada menos que de Forbes, ¿sí? Abandonaron la corrección política. Algunas unidades simplemente se fueron a la mierda, desaparecieron. Frente al avance de los rusos, abandonaron las posiciones sin siquiera el aviso a sus superiores. Por cierto, un comandante de compañía sin una pierna, bueno, de alguna manera eso caracteriza la situación de desesperación en cuanto a la falta de personal, ¿sí? Porque de lo contrario un comandante debería presentar ambas piernas y sus capacidades físicas inalteradas, por lo menos, o no restringidas, por lo menos. Los exploradores y operadores de drones rusos que vigilaban posiciones que alguna vez estuvieron en manos de la 47ª, endurecida por la batalla, esperaban encontrar tropas frescas de la Brigada 115 en las mismas trincheras. En cambio, no encontraron a nadie. Fue una oportunidad para que la 30ª Brigada de Fusileros Motorizados del ejército ruso avanzara a lo largo de una vía de ferrocarril que se extendía hacia el oeste de Avdiivka y capturara un estrecho saliente que en un mapa parece un cuchillo de 5 millas de largo apuñalando la línea ucraniana con su punta afilada. La punta se atascó a medio camino de Ojeretine. Bueno, ahora ya conquistaron todo Ojeretine. Pero, ¿dónde lo relevante aquí? Bueno, primero en el estado deplorable de las tropas ucranianas, incluso de una supuesta brigada de élite como esta, con un comandante con una sola pierna, más de un año de lucha sin recambio y un supuesto relevo con otra brigada, la cual desapareció. ¿Sí? Desapareció porque no quería presentar batalla, no quería un destino seguro, una derrota manifiesta, la muerte de todos sus integrantes, así que desaparecieron sin aviso previo. O, como lo llaman acá, algunas unidades simplemente se fueron a la mierda. Palabras de Forbes, no mías.
Un avance ruso podría haber colapsado toda la línea ucraniana al oeste de Avdiivka y obligado a decenas de miles de tropas ucranianas, potencialmente a cientos de miles de civiles, a huir del Oblast de Donetsk. Un avance ucraniano alrededor de Kharkov en el otoño 22 resultó en una importante derrota del ejército ruso. ¿Cómo machacan con lo de Kharkov? Lo de Kharkov respondió, y esto ya lo presentó Putin en más una oportunidad, respondió a la negociación en ese entonces con los negociadores ucranianos, como ya parecían prácticamente cerradas las negociaciones, ya parecían firmados los acuerdos, entonces como gesto de buena voluntad Rusia retrocedió en las zonas aledañas a Kharkov, porque los rusos, por otro lado, no hubieran podido realizar una toma de Kharkov porque eso no aparecía en los planes de Rusia. Rusia no quería conquistar Kharkov y tampoco quería realizar la conquista de Kiev. Simplemente quería un golpe rápido para una negociación sobre la neutralidad de Ucrania. Esa es la realidad. Si después quieren presentar pavadas y relatos y mentiras propias de estos medios, presenten lo que quieran. Pero eso aparece documentado, eso está documentado de punta a punta. Atención a la, a la explicación de lo sucedido después según David Axe. La única razón por la que los rusos no avanzaron más profundamente en la retaguardia ucraniana este fin de semana es que la 47ª en retirada dio media vuelta y se reincorporó a la lucha. La Brigada 47 ha vuelto a funcionar, escribió Melnik, comandante de la brigada, el de una sola pierna, el cojo. Durante los siguientes días, los rusos ampliaron ligeramente su saliente, pero no avanzaron más hacia el oeste. Por ahora se ha evitado un desastre para Ucrania. Bueno, no, esto tarde. Ya realizaron avances mucho mayores y conquistaron los pueblos aledaños. Así que este retroceso, esta insubordinación, este desaparecer sin aviso, esta desaparición sin permiso, bueno, generó un retroceso muy importante de Ucrania. Vamos ahora a realizar un análisis de hasta dónde podrán los rusos realizar avances, podrán acometer de aquí a las próximas semanas, según distintos factores, entre otros los factores geográficos importantísimos. David Axe, entonces. Pero la batalla aún continúa. Si los rusos pueden trasladar reservas al saliente, es posible que aún puedan extender su avance. Vale la pena señalar que la división de tanques de la Guardia del Ejército ruso 90 está cerca y en este momento no está comprometida en la batalla. Si la división puede avanzar hacia el oeste y endurecer el saliente o la saliente, podría como mínimo complicar cualquier contraataque ucraniano. En el peor de los casos para Ucrania, la división de tanques podría obligar a la cansada 47 a retirarse hacia el oeste. Bueno, aquí comienza la propaganda. Después, la buena noticia es que Ucrania está a punto de recibir una gran cantidad de municiones, ahora que el Congreso de los Estados Unidos finalmente está preparado para aprobar nuevas armas y ayuda a Ucrania tras un retraso de 6 meses. ¿Recuerdan el guión de Alexander Markoglu, si no recuerdo mal el apellido de él, el analista de los Durán, quien presentaba irónicamente días antes del inicio de todo esto el nuevo guión actualizado para la narrativa occidental y remachaba esto de recuerden presentar una y otra vez esta idea de los 6 meses de retraso generaron estos problemas. Bueno, acá lo de los 6 meses, nuevamente, el retraso de 6 meses, una vez más, lo vaticinado en ese guión escrito irónicamente por el analista Alexander Durkoglu. Bueno, esto lo sucedido para que Rusia pudiera realizar este avance mucho más rápido de lo previsto. Una vez más, nosotros vaticinábamos el inicio de ataques hacia los lados antes de una avanzada aún mayor hacia adelante, pero bueno, esta desaparición de las defensas, esta falta de resistencia determinó que los rusos realizaron un avance más rápido. Por cierto, lo de la falta de resistencia, esta desaparición de las tropas, de ningún modo cercena el mérito militar de los avances rusos. Desaparecieron
desapareció esta brigada, retrocedieron o desaparecieron precisamente por la presión rusa y por la situación de desgaste infligida en las Fuerzas Armadas ucranianas durante mucho tiempo por las propias fuerzas rusas. Pueden presentar esto si quieren como un repliegue estratégico, lo pueden presentar como quieran, pero en concreto retrocedieron ante el avance de los rusos. Bueno, eso por un lado. Ojeretino, acá. Nudo de transporte y ciudad elevada. Ahora, al mismo tiempo, prácticamente, una vez ingresados aquí, comenzaron los rusos un avance hacia el sur y desde la saliente hacia la izquierda, hacia el oeste, hacia la localidad de Novobakhmutivka, ¿sí? La conquistaron prácticamente de manera inmediata por esta misma razón. Podemos presentar algunos videos de esto. Primero quiero presentar el otro más interesante, no este. Perdón, quiero presentar otro. Acá, bueno, la misma gente. Aquí el izado de las banderas de Brigada Arbat. Atención a los uniformes, a las insignias. Lo voy a presentar de nuevo para que los demoledores y las demoledoras más atentas puedan determinar quiénes participaron en esto. Ya apareció ahí un indicio. Ahora vamos a presentar otro. Bueno, esta una de las pruebas documentales, ¿sí? de este avance. La otra aquí, todo georreferenciado naturalmente. Procedemos. Ahí. Уважаемые жители Российской Федерации, сограждане, мы, батальон специального назначения Bueno, aquí el video y extendido con la declaración de la conquista de este pequeño poblado por la Brigada Arbat. ¿Llama la atención algo en los uniformes de estos soldados? 2024 года. Demoledores, Мы demoledoras. за Россию топим. Страна. Algo a la vista por ahí, llamativo. En el pecho de estos soldados, por lo menos de los dos soldados a la derecha, aquí una insignia inconfundible. Uno aquí. Y cuando descienda la bandera, aquí. Claramente, sí, Brigada Arbat, pero con miembros integrantes de Wagner. Aquí la calavera inconfundible. ¿Sí? Miembros de Wagner. El retroceso de Ucrania respondió a esta desaparición sin aviso, sí, a esta rendición de alguna manera, pero también a la potencia de las fuerzas rusas empleadas en esta avanzada, ¿sí? Fuerzas rusas de lo mejor, de la élite de los rusos, con miembros de Wagner contra la brigada 115, la brigada mecanizada 115, una brigada novata de estos chicos recogidos de los pelos por las calles. ¿Y cuál la consecuencia lógica cuando uno participa en un conflicto a gente la cual rechaza participar, no quiere participar y además carece de la experiencia, carece de la formación? Bueno, este tipo de cosas. Combatientes de Wagner contra chicos o personas recogidas por la fuerza sin la formación necesaria. Resultado, ruptura de la línea y avance ruso más rápido de lo esperado. Bueno, la última novedad relativa a esto, y después de esto quiero comenzar el análisis táctico y operacional de los próximos días. Bueno, la última novedad aparece aquí. Hasta hace algunas horas,
los rusos ya habían conquistado la mitad de esta otra localidad llamada Sloviove. Aquí, bueno, los habituales videos con la preparación previa, con los bombardeos y el trabajo de artillería. Aquí más cuestiones relativas a la preparación. Los mapeadores ya están presentando estos ataques como una certeza. Bueno, aquí un video, por cierto, de Ucrania confirmando la presencia rusa en la primera hilera de casas. No lo vamos a presentar por las bajas, algunos soldados rusos muertos o por lo menos alcanzados por los drones ucranianos. Según los mapeadores más osados, Rusia ya habría conquistado esto, ¿sí? Esta pequeña localidad de aquí. ¿Por qué la importancia, una vez más, de esta saliente, de esta avanzada? Bueno, precisamente por algo ya reseñado en el canal varias veces, esta ruptura aquí determina la ruptura, un rompimiento entre la primera línea defensiva de Ucrania, ubicada, un segundo, así con menos eso, ubicada a orillas de este pequeño río llamado Oskil, si no recuerdo mal. Vamos a presentar esa línea aquí acompañando el agua. La primera línea comienza más o menos por aquí. Ahora sí. Por aquí va acompañando Berdichi, Orlivka, todas estas localidades ya conocidas, Tonenke, etcétera, etcétera. Y aquí va acompañando el río hasta la represa, estos lagos de Karlovka o Karlivka, según la transliteración. ¿Sí? Esta es la primera línea fuerte. Nosotros, desde el inicio de la caída de Avdiivka, vaticinamos que Rusia conquistaría todo esto en un tiempo relativamente rápido. Bueno, prácticamente ya parece todo bajo control y de hecho, por cierto, los últimos reductos de resistencia en esta línea en Berdichi, bueno, desaparecieron el día de hoy. Por aquí, bueno, estos videos no los presentamos una vez más por las bajas rusas, pero hoy ya la documentación fehaciente, inexorable, irrefutable de Berdichi conquistada por completo. Por ende, toda esta línea a lo largo de este pequeño riacho llamado Durna, perdón, mala mía. Aquí, bueno, en realidad aquí un error de mi parte. El flujo del agua y después sí, para abajo, efectivamente, después sí. Eso no, este de aquí. ¿Puedo? Bueno, puedo ir. Ahí. Bueno, es el flujo, esa la primera línea fuerte, ¿sí? Después de varias líneas intermedias a lo largo de este Stepove, de la Tochkino, de Tonenke, todas ellas derrotadas. Aquí la primera fuerte. ¿Dónde aparece la segunda línea de defensa fuerte? Bueno, básicamente, una vez más, a lo largo de otro río, ubicado más al norte, y precisamente por eso la importancia de este rompimiento ruso. Aquí vamos a presentar esto así. Si me ayuda el mapita. Bien. Esta la segunda línea fuerte, una vez más, acompañando aquí, esto. Acompañando, aquí marcada en negro, bien clarita la zona de trincheras, acompañando este río. Sinceramente, el nombre de este riacho no lo recuerdo. Lamentablemente en ruso, en caracteres cirílicos. Bueno, lo determinamos para la próxima vez. Con esta avanzada generan un rompimiento entre la línea fuerte 1 y la línea fuerte 2 y la posibilidad de la conquista de todos estos territorios hacia Novopokrovsk, Novoselivka y Pershka y estas pequeñas localidades aquí, Skuchne
y demás. Umansk aquí y demás. Bueno, esa es la importancia. Además, esto es una zona elevada, recuérdenlo una vez más. ¿Cuál la importancia de este río y cuál la dificultad a partir de ahora? Bueno, aquí en la zona de esta segunda línea aparece un segundo río ubicado en esta zona. Por aquí. Por aquí. Incluso así. Ese otro segundo río, de ahí que la línea defensiva recorra esta posición intermedia y que con seguridad los soldados ucranianos ubicados en Novobakhmutivka y Sloviove hayan retrocedido por aquí hasta esta zona fuerte. Las dos grandes posiciones fortificadas detrás de esta línea negra de defensa aparecen aquí. Esta prácticamente inexpugnable por esta saliente, de alguna manera, este curso de agua prácticamente en todos los flancos, excepto en el flanco trasero, en la retaguardia, y esta la segunda línea fuerte. Por ende, para los rusos en esta zona aparece muy complicado un cruce, muy, muy difícil. ¿Cuál es el próximo paso de Rusia hacia el sur? Básicamente esto, la toma de todo esto, completando de alguna manera la toma de todos los territorios hasta la primera línea y aquí hasta la segunda. Ahora, la ruptura hacia allí con dos cursos de agua y por ende con muchísimas dificultades para el cruce de blindados, la línea defensiva e incluso estas posiciones fortificadas, una de ellas casi inexpugnable, cubierta o protegida por agua, bueno, eso para Rusia va a parecer muy difícil a partir de ahora. Presentemos entonces el análisis hacia el norte y después determinemos a partir de las dificultades eventuales de estos avances hacia dónde muy probablemente vaya Rusia a comenzar los próximos ataques. Bueno, hacia el norte. Hacia el norte, y no por nada las líneas defensivas ucranianas acompañan también los cursos de agua. Aquí, una vez más, desde más o menos aquí, desde por aquí más o menos, aquí comienza otro curso de agua, otro río, a la vez que por aquí otro más. ¿Sí? Ahí bien visibles, incluso con lagunas, con algunos reservorios de agua, como por ejemplo ahí, aquí, aquí y aquí. Próximos avances rusos en esta dirección entonces, bueno, básicamente hacia el norte, conquistando con seguridad tarde o temprano y muy posiblemente más temprano que tarde, esta localidad en Ajanelske, como así también, bueno, Keramik, esta de aquí, Novokalinove y toda esta área de aquí. Todo esto, bueno, todo esto lo va a conquistar Rusia en no mucho tiempo. Sí. Ahora, una vez más, la ruptura de esa línea de agua va a parecer muy complicada, va a presentar muchísimas dificultades. Por ende, ¿cuál el casi seguro avance ruso a partir de ahora? Bueno, por la misma línea del ferrocarril, primero, bueno, hacia Prores y hacia Novolexandrivka, ¿sí? Así y así, porque ese es el pasadizo, ese de alguna manera el flanco abierto por Rusia en estas direcciones, ¿sí? Por aquí y por aquí. Ahora, ¿cuántos avances podrá Rusia realizar por aquí, incluso si conquistan esta localidad y quieren
un avance aún mayor hacia la próxima, hacia Vozdvizhenka. Bueno, eso también aparece complejo para Rusia por la larga distancia logística entre estos puntos, ¿sí? Recuerden que una vez conquistado por completo Jeretina y establecido aquí un nodo logístico ruso, bueno, podrán realizar avances seguramente un poco más allá, pero no tanto, ¿sí? Por la distancia entre las líneas. Entre esta zona y esta zona más o menos aparecen 6 kilómetros. Mucho, mucho, quizás demasiado para avances más allá en las condiciones actuales, ¿sí? Lo interesante de aquí, nuestro análisis respecto a la explotación rusa de este flanco en lugar de las dificultades para la ruptura de los flancos cercados por cursos de agua. Así que esa es la situación en esta parte del frente y los futuros pasos de Rusia. Casi con seguridad los podemos vaticinar a partir de este análisis. Respecto a el resto de los avances rusos en estas últimas 48 horas, bueno, sin dudas debemos presentar también, y los podemos presentar con algunos videos, las novedades en Krasnohorivka, por cierto. Quizás podemos comenzar con ¿cómo llamarlo esto? Con una situación simpática a partir de este video registrado por una persona de a pie, de camino a su trabajo, en su automóvil, aquí. Atención, esto solo en Rusia. Vos en la calle, en Donetsk, de camino a tu trabajo, y de repente del lado de enfrente, en la mano contraria, va a comenzar el video con el volumen fuerte. Carecemos de control de volumen para este tipo de videos directamente vinculados a Instagram. Bueno, atención a esto. ¿Qué apareció ahí? Uno de los famosos tanques tortugas en el medio de... Evidentemente de camino al frente hacia Krasnohorivka. Ya presentamos algunos videos de el uso de estos tanques tortuga en los avances, en las avanzadas en esa zona. Vamos a presentar... Muchacho con la radio de camino al trabajo, seguramente. Más de estos nuevos blindados rusos sacados de Mad Max, posiblemente. Esta locura, pero efectiva. Ahora sí, ahora comencemos con el análisis de los avances rusos con estos mismos blindados, con estos mismos tanques. Ahora sí, no, Mijailivka por acá, Marinka por aquí, ahora sí, Krasnohorivka. Bueno, esto lo ha confirmado 100% por Rusia. Según algunos mapeadores, ya habrían comenzado avances hacia el este y hace unas horas confirmados avances por este lugar. Vamos a presentar todos los videos relativos a esta situación aquí. Por un lado, comencemos con ¿sí? Esta es la zona industrial. Hace un tiempo habíamos presentado un video con el avance de uno de estos tanques tortuga hasta esta zona. Bueno, ahora esto ya fue conquistado y por eso este video ruso mostrando una banderita. Ahora, mostrado una banderita con mucha precaución, no sobre el techo del edificio. Esto es una fábrica de ladrillos refractantes, ya conquistada por los rusos, pero evidentemente en una situación todavía no del todo segura, por eso la bandera ondeada a través de la ventana. Este es el resto de la zona industrial, una zona bastante grande. Bueno, eso antes de que Rusia comenzara este ataque. Bueno, por cierto,
siempre acompaña a Rusia todos sus ataques con previos bombardeos con las bombas FAB de rigor, ¿no? Como así también los ataques con la artillería rusa. Bien, el día de hoy Rusia una vez más comenzó un nuevo ataque. ¿Con quién? Con el señor tanque Tortuga, una vez más, aquí a la vista, la misma estrategia, por la misma dinámica de la última vez, ahí recibiendo dronazos, ataques de drones sin ningún problema, resistiéndolos. Adelante el tanque Tortuga y atrás el resto de los tanques. Este es el segundo tanque visto ahí en ese video de un auto, del auto recorriendo Donetsk y otro tanque. Bueno, acá la avanzada, acá bien visible la avanzada. Esta es la velocidad original del video. Un poco acelerado, pero bueno. Ahí el avance de este puño de hierro ruso con estos vehículos blindados súper protegidos contra los ataques de los drones, básicamente tanques modificados. En un determinado momento va a comenzar el desembarco de las tropas. Ahí descienden los soldados y comienza la ofensiva de la infantería, la ofensiva terrestre. Mientras tanto, naturalmente realizan ataques con los cañones de los tanques, ¿no? Allí detrás la infantería. Y aquí una vez más la recorrida de estos vehículos. Una vez más un tanque adelante y atrás vehículos de transporte de tropas. Cada vez más todos los vehículos blindados con este armazón. Aunque, bueno, el más blindado de todos, naturalmente, el tanque Tortuga, ya utilizado de manera regular, ya no como una excentricidad, una cosa nueva. Ahí el desembarco de tropas. Aparentemente uno de los tanques Tortugas, lo llaman con un nombre incluso, ¿no? Ahí, ese, bueno, presentó un desperfecto, entre comillas, de camino hacia el objetivo, no por un ataque ucraniano, sino que por el tamaño de este armatoste habría generado un atascamiento del vehículo con una parte del terreno, por eso después abandonó la zona arrastrado, remolcado por otro vehículo blindado ruso. Esta es la situación actual, los avances en esta dirección, el comienzo de avances hacia el oeste y la última novedad de hace algunas horas, esto todavía sin documentación, pero ya aquí marcado por distintos mapeadores, el avance por esta calle hacia el norte, con lo cual esto va a generar muy rápidamente la ruptura de esta vía, ¿sí? De esta vía de aquí. Así que los días de Krasnahorivka aparecen contados, incluso aquí un curso de agua, así que sin muchas posibilidades de evacuación o de, de alguna especie de ayuda, un solo cruce por aquí y otro por aquí, van a retroceder hacia Kurahivka de aquí a poco. Esta es la situación de las principales novedades en el frente de batalla. Dicho esto, podemos sí comenzar con el análisis de el tema principal del día de hoy. Perdón por haber presentado durante tanto tiempo el análisis de las novedades en el campo de batalla, pero aparecen cosas importantes y nosotros aquí, si bien realizamos análisis sobre cuestiones estructurales, por lo general también a veces las cuestiones coyunturales, las cuestiones del día, deben aparecer porque en gran medida determinan el flujo de o el desarrollo de los acontecimientos, ¿sí? Bueno, comencemos entonces con el tema principal, el futuro de Ucrania y los escenarios posibles para Ucrania de aquí a poco de cara al futuro. Bueno, yo presentaría en primer lugar
la situación general del conflicto y de los promotores de esta guerra, básicamente de los países a cargo o por lo menos al comando de la OTAN. Aquí quizás una de las noticias más importantes del día respecto a la evolución del conflicto, y a partir de la evolución del conflicto vamos a determinar los escenarios posibles para Ucrania, ¿sí? Esta una noticia, por cierto, del día de hoy, nada más y nada menos que del Financial Times, publicación británica, otanista, antirrusa. Bueno, ¿cuál la novedad? Ucrania aumentará los ataques de largo alcance en Rusia. Dice el jefe de defensa del Reino Unido, el almirante Sir Tony Radakin, dice al Financial Times que nueva ayuda militar ayudará a Kiev a remodelar la difícil lucha terrestre contra Moscú. Esto con relación al paquete de ayuda maldito, mejor dicho, aprobado el día de ayer o promulgado el día de ayer por el propio Biden. Ucrania aumentará los ataques de largo alcance dentro de Rusia a medida que una afluencia de ayuda militar occidental tiene como objetivo ayudar a Kiev a dar forma a la guerra de maneras mucho más fuertes, ha dicho el jefe del ejército del Reino Unido. El almirante Tony Radakin reconoció el ánimo pesimista que rodea la defensa de Ucrania en una entrevista con el Financial Times, admitiendo que el país enfrentaba una lucha difícil para repeler el avance de las tropas de las fuerzas rusas. Que no aparezca lo de 6 meses, lo del retraso de 6 meses, porque, bueno, nos descuajeringa de la risa en ese caso. ¿Sí? En este artículo también presentan esa bendita frase del guión de Alexander, el Alexander de los Durán, no recuerdo ahora el apellido exactamente. Pero el jefe de la defensa británica, una figura clave en el apoyo militar de Occidente a Kiev, destacó que una instantánea tan sombría de la guerra no reconocía tendencias más largas a favor de Kiev. Bueno, ¿cuál está básicamente el inicio de los ataques de largo alcance? Así que primer elemento para nuestro análisis relativo a los escenarios en la guerra, o los escenarios de cara al futuro para Ucrania, los escenarios posibles para Ucrania de cara al futuro. Bueno, en primer lugar esto, ¿sí? Ataques con misiles de largo alcance, no solamente con los Storm Shadow, sino con los ATACMS también, ya algunos de ellos ya entregados a pesar del silencio de los medios occidentales. Ya comenzaron los envíos de estos misiles de largo alcance antes de la aprobación incluso del famoso paquete de ayuda por el Congreso estadounidense. Esto va a generar naturalmente una escalada mayor con Ucrania en el centro. Así que perspectiva número 1, más guerra, más destrucción para Ucrania, más soldados muertos, más problemas con el reclutamiento, más reclutamiento forzoso, más problemas económicos, más caos político también. Así que, primer elemento, escalada de la guerra, maximización del conflicto. Segundo elemento para nuestro análisis, a propósito de los problemas de reclutamiento y, por cierto, del reclutamiento forzoso. Esta, una noticia de Reuters del día de ayer o antes de ayer, ayer en realidad, recién las 12 de la noche, así que todavía prácticamente hoy jueves. Reuters, Polonia está lista para ayudar a Ucrania a recuperar a los hombres en edad militar, dice un ministro. Esto en referencia a las deportaciones de los ucranianos, los ucranianos refugiados en Polonia, los ucranianos asilados en Polonia, quienes pudieron abandonar Ucrania a tiempo, los varones, naturalmente, quienes pudieron abandonar Ucrania a tiempo, bueno, hasta el momento aparecían a salvo. Los países de Europa Occidental rechazan los pedidos de Ucrania para la deportación, para la extradición de
esos asilados ucranianos, varones en edad de batalla, de vuelta hacia Ucrania para su envío al frente. Claro, lo rechazan porque generaría una imagen dantesca, la policía alemana recogiendo de los pelos a ucranianos asilados en Alemania para su envío a la picadora de carne en Ucrania, lo mismo en Francia, lo mismo en España. Claro, bueno, en Polonia ese tipo de, ¿cómo llamarlos? Resquemores respecto a la imagen democrática del país carecen de relevancia, así que ningún problema. Polonia va a comenzar, según este ministro, a despachar a los asilados protegidos por el derecho al asilo, protegidos por el derecho internacional, naturalmente. Todo esto aparece completamente contrario a los postulados más básicos del derecho internacional para la protección de las personas. Aún así, los polacos, según este ministro, van a comenzar con esto, con la recuperación de los hombres, de los varones en edad militar. Por cierto, en las últimas horas, el gobierno de Ucrania determinó que los consulados ucranianos en el mundo ya no realicen trámites consulares para los varones en edad de combate. ¿Sí? Si un ucraniano aparece en España, Italia, Francia o Alemania como refugiado, bueno, ese estatuto responde naturalmente a la emisión de documentos por parte del consulado ucraniano documentando esa situación. ¿Sí? Si quiere un ucraniano aparecer aquí en Alemania protegido, debe presentar ante las autoridades alemanas, debe presentar un documento emitido por el Estado ucraniano, por el consulado ucraniano, documentando su situación de ucraniano refugiado en el exterior. Sí, esos documentos caducan naturalmente, como cualquier otro documento, y más aún como estos documentos altamente con fechas de caducidad muy rápidas, ¿sí? Con vencimientos muy rápidos. Si una de esas personas de repente no puede solicitar un documento consular de su propio consulado ucraniano, de repente aparece desprotegido, de repente carece de ese estatuto. Y eso puede determinar que los países europeos rechacen su calidad de asilado o de refugiado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál la estrategia de Ucrania? Bueno, esto de no despachar más documentos para varones en edad de combate, porque todas esas personas aparecen, según los ucranianos, según el gobierno ucraniano, aparecen en falta, no están respondiendo a su obligación con la defensa de la patria. Los países occidentales, con la excepción de Polonia, no quieren realizar la devolución de esta gente, entonces ellos no despachan más documentos, no realizan más tareas consulares para estas personas y estas personas, estos varones, aparecen completamente desprotegidos, aparecen indocumentados, aparecen en una condición irregular, ¿sí? De repente presentan una condición irregular. Y esto podría generar deportaciones indirectas, ¿sí? De manera que cualquier país europeo pueda, con la excusa de que estas personas presentan una situación irregular, como producto de que, una vez más, Ucrania no realiza trámites consulares para estas personas a partir del día de ayer, bueno, como aparecen irregular, entonces lo despachamos de vuelta a Ucrania. Entonces, no recogen a la gente por la fuerza, por el pedido de Ucrania, pero sí por su situación irregular. Verdaderamente, el grado de cinismo de esto, una cosa vergonzosa, pero bueno, esa es la situación actual de el occidente civilizado y democrático. Aquí algo más de la noticia. Polonia está dispuesta a ayudar a Ucrania a conseguir que sus ciudadanos varones en edad militar regresen y ayuden a su país de origen a luchar en la guerra contra Rusia, dijo el ministro de Defensa Kozyniak Kamysz. El gobierno ucraniano anunció el miércoles normas según las cuales los pasaportes para hombres en edad militar solo pueden expedirse dentro del país y no en misiones diplomáticas extranjeras. Si caduca tu pasaporte, vos en una situación irregular en el extranjero,
Como resultado, los hombres de entre 18 y 59 años, 18 años, un niño, que vivan en el extranjero no podrán renovar sus pasaportes vencidos ni obtener otros nuevos. Polonia ha sugerido en el pasado ayudar a Ucrania para aquellos que están sujetos al servicio, militar regresen a su país. Creo que muchos polacos se indignan cuando ven a jóvenes ucranianos en hoteles y cafés y escuchan cuánto esfuerzo tenemos que hacer para ayudar a Ucrania, dijo, sin dar ningún detalle sobre cómo ayudar a Polonia. Claro, los jóvenes ucranianos carecen del derecho a un café, carecen del derecho a una vida plena, a una cerveza en un bar con sus amigos, como cualquier joven de cualquier lugar del mundo. No, ellos obligatoriamente deben participar en la guerra como carne de cañón. Esa es su función en el mundo para los polacos y para Occidente. El grado de, ya no cinismo, de sadismo, de todas estas, de todo esto verdaderamente genera náuseas, verdaderamente, bueno, indescriptible. Otro elemento entonces más para el análisis de los futuros escenarios para Ucrania. Tercer elemento de análisis, nada más y nada menos que el New York Times. A propósito de provocaciones, la OTAN hace una demostración de fuerza a la sombra de la guerra de Rusia. Los mayores ejercicios de la alianza ofrecen un anticipo de cómo podría ser la apertura de un conflicto entre grandes potencias. Cómo termina es una historia diferente. Alrededor de 90.000 soldados de la OTAN se han estado entrenando en Europa esta primavera para la guerra entre grandes potencias que la mayoría espera que nunca llegue. Un choque entre Rusia y Occidente con consecuencias potencialmente catastróficas. En Estonia, paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada de Fort Liberty en North Carolina saltaron de aviones junto a soldados de Garrison, de Colchester Garrison en Essex, Gran Bretaña. Bueno, en Alemania, un capitán del ejército estadounidense y su homólogo macedonio se apresuraron hacia Suwałki Gap, el lugar donde muchos planificadores de guerra predicen que será el punto álgido de una guerra de la OTAN con Rusia. Bueno, todos estos, básicamente, los ejercicios, un jovencito ahí, todos los nenes, pobrecitos, saludando. Todos estos los ejercicios de la OTAN en la frontera con Rusia, nada más y nada menos, a propósito de el imperialismo ruso, los deseos expansionistas de Putin. ¿Quién realiza operaciones militares masivas en la frontera de Rusia? La OTAN. Yo no recuerdo hasta ahora el anuncio de operaciones militares rusas en México, ¿sí? En la frontera de México con Estados Unidos, tampoco en Centroamérica, Canadá tampoco. Pero las provocaciones siempre de los rusos, de alguna manera. Bueno, ahí el lugar de estos ejercicios, nada más y nada menos que 90.000 soldados. Por cierto, esto generó la muerte de un cabo, si no recuerdo mal, un cabo español, porque claro, realizan ejercicios con munición convencional, munición real, no munición, la munición no letal, utilizada para algunas clases de ejercicios. Y bueno, en un error, esto generó la muerte de un soldado español. Así que una de las primeras víctimas oficiales de las Fuerzas Armadas españolas, un jovencito, un muchacho español, un cabo español muerto en estos ejercicios completamente innecesarios y provocadores de más tensiones. Bueno, 3 elementos presentamos entonces. El anuncio de ataques en profundidad, ataques de largo alcance de ese oficial británico. Los ejercicios masivos de la OTAN en la frontera con Rusia y el aviso de Polonia de la deportación de las personas sin pasaporte, de los varones ucranianos en edad de combate hacia Ucrania. Así que el escenario desde esa parte más que claro, ¿sí? Una escalada, una maximización del conflicto, la posibilidad de un desborde de este conflicto. Ahora, el deseo guerrerista de los países occidentales, de
la OTAN, sin embargo, colisionan con una realidad bien dura o bien distinta de lo que querrían. Colisionan con una realidad de una Rusia fortalecida y una Rusia en avanzada, una Rusia en una situación de ofensiva, ¿sí? Y por eso mismo, ellos mismos, y no los rusos, sino los propios generales de la OTAN, están presentando esto. Y en Business Insider, esto en inglés, todas las notas siempre, todas las columnas siempre traducidas del inglés, muy pocas publicaciones de estas cosas en español de manera directa. Afortunadamente nos ayudan los traductores de los navegadores. Business Insider, publicación estadounidense. El ejército ruso es ahora un 15% más grande que cuando invadió Ucrania, dice un general estadounidense. Los propios generales estadounidenses están presentando esto. El ejército ruso ha crecido a pesar de sufrir pérdidas cuando invadió Ucrania, dice un general estadounidense. ¿Recuerdan la perorata de las pérdidas masivas de Rusia? Pérdidas sin dudas. Pero bueno, esa idea de las terribles pérdidas rusas, bueno, todo propaganda. Ahora, según los propios oficiales estadounidenses, no solamente esas pérdidas no representaban pérdidas tan grandes, sino que a pesar de esas pérdidas, las Fuerzas Armadas rusas presentan una fortaleza un 15% mayor al inicio de su campaña, y esto según ellos, ¿sí? El general del ejército estadounidense, Christopher Cavoli, un viejo conocido, dijo que el ejército ruso en realidad ahora es más grande en un 15%. Rusia está en camino de comandar el ejército más grande del continente, dijo Cavoli. Las Fuerzas Armadas de Rusia han crecido y no disminuido durante su guerra en Ucrania, dijo el miércoles un alto general estadounidense. En realidad, el ejército es ahora más grande, un 15%, que cuando invadió Ucrania. Durante el pasado, Rusia aumentó su fuerza de tropas de primera línea de 360.000 a 470.000. Continuó Cavoli añadiendo que el aumento de la cifra se debió a que Rusia aumentó la edad de reclutamiento de 27 a 30 años. Bueno, el aumento, dijo Cavoli, significó que Rusia pudo ampliar el grupo de reclutas militares disponibles en 2 millones en los años venideros. Bueno, quieren una avanzada, quieren una escalada de la guerra, pero según ellos mismos, los rusos aparecen más fuertes que antes del inicio, aparecen más fuertes que nunca y en la ofensiva, en una posición ofensiva. Y no solo eso, aquí otra de las publicaciones. Nuevamente David Axe, los rusos, de las publicaciones sobre la situación militar de Rusia en este momento. Los rusos están fabricando sus primeras turbinas para tanques nuevas en 30 años, lo que probablemente indica una guerra muy larga. Nuevos vídeos de ballet de la planta de turbinas de Kaluga, en el Oblast ruso de Kaluga, a 100 millas al sureste de Moscú, son una advertencia para Ucrania y sus aliados, una advertencia de que al menos a nivel industrial Rusia está decidida a mantener su guerra contra Ucrania. Los videos muestran a los trabajadores de Kaluga fabricando a mano una caja de cambios para un motor de tanque de turbina a gas, la primera en 30 años. Al parecer, el objetivo es producir una nueva turbina de 1.500 caballos de fuerza. Las turbinas a gas utilizadas para los T-80, bueno, reactivan esto los rusos porque las turbinas presentan presentan complejidades o presentan una complejidad mucho mayor que los motores convencionales, diésel. Por eso los tanques T-72 y los T-90, todos ellos presentan motores convencionales. El único tanque con turbina, si no recuerdo mal, el Abrams, y con un montón de problemas. Bueno, los rusos generaron en los años, poco antes, si no recuerdo mal, poco antes de la disolución de la Unión Soviética, el T-80 con un motor de avanzada, con turbina también, pero lo abandonaron frente a, la necesidad de tanques prácticamente tan potentes como este tanque, como el T-80, pero con muchísima mayor confiabilidad y muchísima mayor posibilidad de masificación a partir de motores convencionales. Bueno, ahora reactivan también esto. La fábrica de Uralvagonzavod en Omsk, en Siberia, los nombres rusos, mamita, no ha fabricado un nuevo casco del T-80 desde 1991. Claro, en esa época el desarrollo del T-80, ¿no? El inicio del desarrollo.
Y el trabajo en la turbina 1250 del T-80 en la planta de Kaluga también ha estado inactivo en las décadas transcurridas desde el colapso de la Unión Soviética. Bueno, ahora recomienzan esto. Aquí las imágenes. Двигатель быстро уменьшается в размерах, превращаясь в десятки тысяч самостоятельных деталей. Дальше мы планировали Bueno, ahí рассказать, как из этих деталей la construcción de una создается caja de новое cambio, sí, изделие, но la dirección, так ¿no? совпало, что ровно в день съемок Perdón, случилось la dirección, la событие, transmisión, mil которое disculpas, la кардинально transmisión. изменило наши планы. Bueno, el Я relato кадру ruso y el танкисты video de fondo еще не verdaderamente es знают. bastante gracioso todo Минобороны junto. принято решение возродить выпуск новых танковых газотурбинных двигателей. Ну вот, исторический момент. Та самая заливка. Здесь мы виртуально перерезаем красную ленточку и начинается процесс заливки. Это алюминий, да? Да, это алюминий. Получение El fundido de aluminio, aparentemente, aluminio, escuchado por ahí. Корпусной, из корпусных, из серии корпусных отливок. Это будущий Корпус редуктора силовой передачи. Bueno, es el fundido de las aleaciones y ahora, мы называем, потому что перед вами первая за supuestamente последние esto, 30 sí, gearbox acá, la transmisión. Bueno, la producción de las cajas de cambio de estas turbinas dejadas, bueno, por los motores diésel más convencionales, ahora reactivan el desarrollo de turbinas también, así que más fuertes y abocados a la continuidad de las tecnologías de punta también, así que es el contexto para Ucrania, ¿sí? Así que, ¿cuáles los escenarios a futuro, por lo menos en un futuro de corto y mediano plazo? Bueno, la propia BBC presentó algo respecto a esto, bastante interesante. Atención a esto. Ucrania podría enfrentarse a una derrota en 2024. Así es como podría verse. El excomandante, esto sobre posibles escenarios para Ucrania, ¿no? El excomandante del Comando de Fuerzas Conjuntas del Reino Unido advirtió que Ucrania podría enfrentar una derrota ante Rusia en 2024. El general Sir Richard Barons ha dicho a la BBC que existe un grave riesgo de que Ucrania pierda la guerra este año. La razón, dice, es porque Ucrania puede llegar a sentir que no puede ganar. Bueno, una vez más la pavada esta de los sentimientos como elementos determinantes de la guerra en su momento. Recuerdan cómo machacaban en los medios hasta el hartazgo de las tropas poco motivadas rusas, deprimidas. Bueno, sí, todas esas estupideces. Bueno, ahora, ¿qué va a determinar la eventual derrota de Ucrania? El sentir, ¿no? Esto, pueden llegar a sentir que no pueden ganar. Y entonces con lagrimitas en los ojos van a retroceder los ucranianos. No, retroceden frente al avance ruso. Los actos de heroísmo, los actos de cobardía, la motivación, la desmotivación están presentes en todas las Fuerzas Armadas. Naturalmente aparecen momentos distintos de mayor, ¿cómo llamarlo? De mayor, de una moral más elevada, pero la guerra responde a cuestiones más materiales y objetivas que a la moral de las tropas. La moral representa un factor entre muchos, ¿sí? Aparece como un factor entre muchos, y la derrota de Ucrania eventualmente no respondería a esta falta de moral, sino a la situación militar, política y económica de Ucrania, verdaderamente desesperante. Cuando llegue ese punto, el punto este de llegar a sentir de que no se puede ganar, o llegar a sentir que no se puede ganar, y cuando llegue ese punto, ¿por qué la gente querrá seguir luchando y muriendo solo para defender lo indefendible? La gente ya no quiere participar, por cierto, las recogen de los pelos de la calle. Ucrania aún no ha llegado a ese punto, pero sus fuerzas están quedando sin municiones, tropas y defensas aéreas. Su tan anunciada contraofensiva el año pasado no logró desalojar a los rusos del territorio que habían tomado, y ahora Moscú se está preparando para una ofensiva de verano. Entonces, ¿cómo será eso y cuáles son sus probables objetivos estratégicos? Bueno, acá comienza un análisis de esta ofensiva de verano, una posibilidad, no una certeza. ¿Por qué esta aclaración? ¿Por qué reviso esta aclaración? Porque la estrategia rusa, hasta el momento, responde al desgaste, ¿sí? Presenta como objetivo el desgaste a partir de un incesante machacar a lo largo de todo el frente. Con seguridad, Rusia va a generar un frente adicional por el norte,
con el objetivo, una vez más, de maximizar el desgaste en el contexto de una guerra de desgaste, no solo contra Ucrania, sino contra todo Occidente, contra toda la OTAN. Pero eso de ninguna manera connota que deba comenzar una gran ofensiva en una dirección específica. Puede que genere un aumento de los recursos en distintos lugares, puede que maximice ese desgaste, maximice los recursos, maximice la cantidad de soldados a disposición, maximice la cantidad de blindados, maximice la cantidad de disparos de artillería, de ataques con misiles, de ataques con bombas, de ataques sobre la retaguardia. Puede realizar un aumento de todo eso sin una gran ofensiva en un sentido convencional de uno o varios ejes de avance en profundidad, sencillamente machacar y machacar dentro de la estrategia actual. Así que ninguna seguridad sobre la ofensiva de verano. Entonces, en el caso de una ofensiva, ¿cómo será eso y cuáles son sus probables objetivos estratégicos? La forma de la ofensiva rusa que se avecina es bastante clara, dice el general Barrons. Bueno, cuando estos muchachos ya comienzan con las claridades, ya aparecen los problemas y la propaganda. Pero bueno, presentemos ahora el escenario futuro descrito por la BBC. Estamos viendo a Rusia arrasar en la línea del frente, empleando una ventaja de 5-1 en artillería, municiones y un excedente de personal reforzado con el uso de armas nuevas. A la pelota. Arrasar, esa es la palabra utilizada por este general. Bueno, bastante honesto el muchacho. Entre ellas se incluye la bomba planeadora FAB, una bomba tonta adaptada de la era soviética, equipada con aletas y GPS y 1.500 kilos de alto explosivo, que está causando estragos en las líneas ucranianas. Bombas FAB 1.500, realizamos una transmisión dedicada exclusivamente a su masificación y su utilización por Rusia. En algún momento de este verano, dice el general Barrons, esperamos ver una gran ofensiva rusa con la intención de hacer algo más que avanzar con pequeñas ganancias para tal vez intentar romper las líneas ucranianas. Y si eso sucede, correríamos el riesgo de que las fuerzas rusas irrumpan y luego exploten áreas de Ucrania donde las fuerzas armadas ucranianas no pueden detenerlas. ¿Pero dónde? Y aquí comienza comienzan los escenarios a futuro, el análisis hacia adelante, el análisis prospectivo. El año pasado los rusos sabían exactamente por dónde era probable que atacara Ucrania, desde la dirección sur de Zaporilla hacia el mar de Azov. Planearon en consecuencia y lograron frenar el avance de Ucrania. Bueno, sí, los rusos estaban enterados por la campaña de propaganda de Ucrania y de Occidente respecto a esa contraofensiva, mal llamada contraofensiva. Ahora la situación está en el otro pie, ya que Rusia concentra sus tropas y mantiene a Kiev adivinando dónde atacará a continuación. Uno de los desafíos que enfrentan los ucranianos, dice el doctor Jack Watling, investigador principal en guerra terrestre en el grupo de expertos Whitehall del Royal United Services Institute, RUSI, curiosamente, es que los rusos pueden elegir dónde enviar fuerzas. Es una línea de frente muy larga y los ucranianos necesitan poder defenderla en su totalidad, lo cual, por supuesto, no pueden. El ejército ucraniano perderá terreno, afirma el doctor Watling. La pregunta es, ¿cuándo y qué núcleos poblacionales se van a ver afectados? Ahora sí, los escenarios. Es muy posible que el Estado Mayor de Rusia aún no haya decidido qué dirección designar como su esfuerzo principal, pero es posible dividir sus diversas opciones en tres grandes ubicaciones. Kharkov, dice el doctor Watling, es ciertamente vulnerable. Como segunda ciudad de Ucrania, situada peligrosamente cerca de la frontera rusa, Kharkov es un objetivo tentador para Moscú. Actualmente está siendo golpeada diariamente por ataques con misiles rusos y Ucrania no puede desplegar suficientes defensas aéreas para protegerse de la combinación letal de drones, misiles de crucero y balísticos apuntados en su dirección. Creo que la ofensiva de este año tendrá como primer objetivo salir del Donbass, añade el general Barrons, y sus ojos estarán puestos en Kharkov, que está a unos 29 kilómetros aproximadamente de la frontera rusa, un premio importante. ¿Podría Ucrania seguir funcionando como una entidad viable si Kharkov cayera? Sí, dicen los analistas, pero será un golpe catastrófico tanto para su moral como para su economía. Bueno, ¿qué es cierto y qué no de esto? Bueno, la apertura de un frente norte en la zona de Kharkov, sí, muy probable. El ataque directo a la ciudad, altamente improbable, más de 1 millón de habitantes, un combate
casi seguro destinado al empantanamiento, como el combate por cualquier gran ciudad. Entonces, ataque en esa dirección, asedio de la ciudad sí, ataque directo altamente improbable. El Donbass, segundo escenario. Y por cierto, demoledores y demoledoras, recuerden acompañarnos, por favor, con el like, con la suscripción, la campanita de notificaciones y también, naturalmente, con la suscripción a nuestro canal hermano DMP Geopolítica. Hoy Adrián Celaya presentó una clase magistral en su propio programa. Mañana Fernando Moragón, mañana viernes, en realidad ya aquí hoy viernes, ya día 26, 12 y 38 minutos de la noche. El sábado nuevamente Juan Antonio Aguilar y así todos los días de lunes a sábado en DMP Geopolítica. Segundo escenario, el Donbass. La zona del este de Ucrania, conocida colectivamente como Donbass, ha estado en guerra desde 2014, cuando los separatistas respaldados por Moscú se declararon repúblicas populares. En 2022, Rusia se anexó ilegalmente los dos oblasts o provincias de Donbass, Donetsk y Lugansk. Aquí es donde se ha producido la mayor parte de los combates terrestres durante los últimos 18 meses. Ucrania, de manera controvertida, ha realizado enormes esfuerzos, tanto en mano de obra como en recursos, para intentar retener primero la ciudad de Bakhmut y luego Avdiivka. En el intento ha perdido a ambos, así como algunas de sus mejores tropas de combate y mucho más que eso. También aquí un pequeño video de combates. Bueno. Kiev ha respondido que su resistencia ha causado un número desproporcionadamente alto de bajas entre los rusos. Todo falso. Es cierto, el campo de batalla en estos lugares se conoce como la picadora de carne, sí, de carne ucraniana. Pero Moscú tiene muchas más tropas para lanzar a la lucha y Ucrania no. El comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, Christopher Cavoli, una vez más ha advertido que a menos que Estados Unidos envíe significativamente más armas y municiones, sus fuerzas se verán superadas en el campo de batalla por una proporción de 10-1. Ya comenzó el envío de esas armas y no alcanzan porque no presentan la magnitud de la producción militar industrial rusa, tanto en cohetería, en munición de distintos tipos, en fabricación de drones, bueno, naturalmente en cuanto a bombas, en cuanto a misiles tampoco, etcétera, 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 algo ya reseñado en el canal 1000 veces. La masa importa, las tácticas, el liderazgo y el equipamiento del ejército ruso pueden ser inferiores a los de Ucrania, pero tienen tal superioridad numérica, especialmente en artillería, que si no hace nada más este año, su opción predeterminada será seguir empujando las fuerzas ucranianas hacia el oeste, tomando pueblo tras pueblo. Esto de la inferioridad del armamento ruso, bueno, nosotros realizamos una transmisión dedicada a la deconstrucción del mito de la superioridad militar estadounidense y occidental en su conjunto. Las armas rusas, por lo menos tan buenas como las occidentales, pero además masivas y más confiables. Presentamos en ese análisis, recorran la lista de transmisiones, si quieren un análisis pormenorizado de eso, porque presentamos las causas de eso ligadas a las superganancias del complejo militar industrial estadounidense en su momento. Así que, hasta ahora, escenarios posibles: Kharkov, Donbass, profundización de las batallas, Zaporizhia. Zaporizhia es también un premio tentador para Moscú. La ciudad del sur de Ucrania tiene más de 700.000 habitantes en tiempos de paz. Se encuentra peligrosamente cerca de las líneas de frente rusas. Presento el mapita una vez más para que esto no me parezca tan seco. Bien. Sin todos los dibujitos y mamarrachos hechos recién, lo presento nuevamente. Bueno, aquí Ucrania, aquí las zonas tomadas por Rusia. ¿Dónde Kharkov? Aquí. Cerca de Belgorod, aquí Kharkov, así que un nuevo frente posiblemente abierto en esas dos direcciones, hacia Sumy, por un lado. ¿Dónde Sumy? Por ahí. Acá, Sumy, perdón. Hacia Sumy y hacia la zona ubicada a la derecha de Kharkov, con el asedio de Kharkov. Es uno de los escenarios.
Segundo escenario, bueno, naturalmente la continuidad de la lucha en el Donbass, todo esto. Tercero de los escenarios, Zaporizhia, aquí. Zaporizhia en esta zona. ¿Sí? Necesario para eso, nada sencillo, un ataque hacia Zaporizhia, necesario un avance en esta zona bastante compleja y una vez más el asedio de una ciudad grande flanqueada por agua, por ende protegida en su retaguardia por agua y con buena comunicación hacia el norte, hacia el resto de Ucrania. Pero bueno, ese es uno de los escenarios posibles. Zaporizhia, la ciudad del sur de Ucrania, de más de 700.000 habitantes en tiempos de paz, se encuentra peligrosamente cerca de las líneas de frente rusas. También es una especie de espina clavada en el costado de Rusia, dado que es la capital de un oblast del mismo nombre que Rusia ha anexado ilegalmente y sin embargo la ciudad todavía vive libremente en manos ucranianas. Pero las formidables defensas que Rusia construyó al sur de Zaporizhia el año pasado, en la correcta expectativa de un ataque ucraniano, complicarían ahora un avance ruso desde allí. Bueno, lo dicho recién, exactamente lo dicho recién. La llamada línea Surovikin, que consta de 3 capas de defensas, o 5 en algunos lugares incluso, está rodeada por el campo minado más grande y densamente poblado del mundo. Rusia podría desmantelarlo parcialmente, pero probablemente se detectarían sus preparativos. En realidad, los problemas no aparecerían en las propias minas rusas, sino en la ubicación de Zaporizhia, las dificultades logísticas para Rusia hasta ese punto, y después el comienzo de un combate por una ciudad de 700.000 habitantes, una ciudad muy grande, nada sencillo eso, naturalmente. El objetivo estratégico de Rusia este año puede que ni siquiera sea territorial. Atención a esto. Podría ser simplemente aplastar el espíritu de lucha de Ucrania y convencer a sus partidarios occidentales de que esta guerra es una causa perdida. Todo esto, cierto, pero sin esto del espíritu de lucha, es una pavada, una estupidez. Podría en realidad responder al desgaste del personal y del equipamiento ruso, así como también de la situación política y económica, y que eso genere naturalmente la capitulación ucraniana sin los escenarios de grandes avanzadas en el resto del territorio. El doctor Chuck Watling cree que el objetivo ruso es tratar de generar una sensación de desesperanza. Esta ofensiva rusa no pondrá fin decisivamente al conflicto, independientemente de cómo vaya para cualquiera de las partes. El general Barrons también se muestra escéptico de que, a pesar de la terrible situación en la que se encuentra ahora Ucrania, Rusia automáticamente aprovechará su ventaja con un avance decisivo. Creo que el resultado más probable es que Rusia haya logrado avances, pero no haya logrado abrirse paso o generar una rotura grande. Esa seguramente la traducción de breakthrough en inglés, en esta expresión aquí. No tendrá fuerzas lo suficientemente grandes o buenas para atravesar todo el río Dnieper, pero la guerra se habrá vuelto a favor de Rusia. Una cosa es seguro, el presidente ruso, Vladimir Putin, no tiene intención de renunciar a su ataque a Ucrania. Recién presentábamos todas las informaciones, todas las notas, todos los artículos, todas las columnas relativas a los ejercicios de guerra en la frontera con Ucrania, el vaticinio de los propios británicos de ataques en profundidad con misiles de largo alcance contra el territorio ruso, el plan de los polacos de despachar a los refugiados en edad de combate de vuelta a Ucrania, y aún así machacan con esto. Putin no tiene intención de renunciar a su ataque a Ucrania. Si la guerra la comienzan ustedes, muchachos, con la expansión de la OTAN. Bueno, es como un jugador de póker, Putin. Es como un jugador de póker que apuesta todas sus fichas para ganar. Cuenta con que Occidente no proporciona a Ucrania los medios suficientes para defenderse. Bueno, aquí la publicidad de esto antes de la aprobación del paquete. A pesar de todas las cumbres de la OTAN, todas las conferencias y todos los discursos conmovedores, existe la posibilidad de que tenga razón. Bueno, esos los 3 posibles escenarios según la BBC. Una vez más, también posible un escenario de mayor desgaste sin siquiera
una gran ofensiva, ¿sí? Sin siquiera una gran ofensiva en alguna dirección, y la continuidad de lo visto hasta aquí. Hoy presentábamos en el inicio de la transmisión los avances sustanciales en la zona del noroeste de Avdiivka, y podríamos presenciar avances del mismo tipo en el resto del territorio ucraniano sin necesidad de una gran ofensiva en verano. Lo cierto, más allá de estas posibilidades, todos los escenarios aparecen terriblemente negativos para Ucrania. Maximización del conflicto, tanto del lado de la OTAN a costa de Ucrania, como del lado ruso, y Ucrania presentando una situación militar cada vez más desesperante, política y económica terrible, y cada vez más la escasez de personal para el reclutamiento y el envío a la picadora de carne de la guerra, con sus, bueno, innumerables víctimas hasta este momento. Demoledores, demoledoras, recuerden acompañarnos con el pulgar arriba, con el like, con la suscripción, con la campanita de notificaciones para aparecer al tanto de todas nuestras publicaciones. Por cierto, hoy realizamos la publicación de una entrevista súper interesante a Sevin Dagdelen, esa diputada, esa miembro del Parlamento alemán, una entrevista hecha por nuestro colega Florian Bardek, con quien ya realizamos una charla en el canal sobre la cuestión de la voladura de los gasoductos. Quizás en el futuro Florian Bardek participe en DMP Geopolítica también. Por lo menos nosotros presentamos una invitación. Él todavía no respondió. Bueno, Florian realizó una muy buena charla, una muy buena entrevista con Sevin Dagdelen el día de ayer. La presentamos hoy en el canal doblada al español, así que no la desaprovechen. Una de las pocas voces críticas con una lucidez tremenda sobre el pasado, el presente y el futuro de la OTAN. Ella, con una visión naturalmente súper crítica, llama directamente a la disolución de la OTAN, pero además en la entrevista realiza una deconstrucción de todo lo hecho por la OTAN con una profundidad tremenda. Perdón por las dificultades de mi garganta. Así que no desaprovechen eso. Demoledores y demoledoras, mil gracias por habernos acompañado. Beatriz Pulido, nuestra moderadora de todos los días, muchas gracias a vos también. Hasta el día de mañana. Chao.